Vamos a también a ver un poco de fisiología y luego vamos a entrar a la parte de patología en sí de la tiroides. Pues acuérdense ustedes que la tiroides es un órgano que se encuentra en la región cervical anterior, tiene una forma aquí de mariposa, vean ustedes que tienen dos lóbulos tiroideos que están unidos por un istmo o puente. En algunos pacientes puede haber un tercer lóbulo, pero generalmente está formado por dos lóbulos unidos por un puente. Si nosotros hacemos un corte histológico de la tiroides, nosotros vamos a encontrar esta estructura. Esta estructura de aquí que ustedes ven, una hilera de células que está rodeando un material aquí proteináceo, se denomina folículo tiroideo. El folículo tiroideo es la unidad histológica funcional de la tiroides. Este folículo tiroideo está formado por una hilera de células, ¿no? Que son las famosas células foliculares, ¿no? Y estas células foliculares van a estar englobando dentro de estas células, de este folículo, va a encontrarse un material, que es este de aquí, este material que ustedes ven de color amarillo, que es un material proteináceo que nosotros denominamos coloide. Y ese coloide tiene una glucoproteína que es la tiroglobulina, este TG es tiroglobulina, que es en donde se van a formar las hormonas tiroideas. Y entre los folículos tiroideos vamos a encontrar estas otras células que se denominan células parafoliculares. Las células foliculares de los folículos tiroideos, valga la redundancia, son las que van a fabricar las hormonas tiroideas T4 y T3. En cambio, las células parafoliculares, que están justo al costado de los folículos tiroideos, ellas no van a fabricar hormonas tiroideas T4 y T3, sino van a fabricar una hormona que se llama calcitonina, que es una hormona encargada de regular los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la síntesis de las hormonas tiroideas? Acuérdense que la mayoría de los órganos endocrinos van a estar regulados por hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. Entonces, en este caso del eje tiroideo, vamos a tener que el hipotálamo va a secretar una hormona que es TRH, que va a estimular a que la adenohipófisis secrete TSH, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a ir al folículo tiroideo, permitiendo que se forme T4 y T3, que son las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, cuando se encuentran en suficiente cantidad, por un feedback negativo, van a inhibir la secreción de TSH y de TRH, de tal manera que ahí hay un control, una regulación hormonal de tipo feedback, que es característico de la mayoría de sistemas endocrinos. Cuando la T4 y la T3 descienden, otra vez hay un aumento en la secreción de TRH y de TSH para estimular a la tiroides a que fabrique hormonas tiroideas. ¿Y cómo se fabrican las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas se fabrican en el tiroidocito, que es la famosa célula folicular, que es la que les comentaba ahí que forma los folículos tiroideos. Y acuérdense que para la síntesis de las hormonas tiroideas es muy importante el yodo, porque forma parte de la estructura de las hormonas tiroideas. Entonces, lo primero que tiene que suceder para poder formarse las hormonas tiroideas es que ingrese el yodo dentro de la célula folicular. Este yodo va a ingresar al coloide, donde está la tiroglobulina, y lo que primero se va a observar es un proceso de oxidación de este yodo. Se va a oxidar el yodo gracias a la acción de una enzima que es la TPO o la famosa peroxidasa tiroidea. Esta peroxidasa tiroidea permite oxidar el yodo, y una vez que está oxidado el yodo, este yodo se va a poder unir a los residuos de tirosina o tirosilo de la tiroglobulina. Acuérdense que la tirosina es un aminoácido. Este aminoácido se va a yodar gracias a la unión de este yodo que ha sido oxidado, y esta acción de unión del yodo hacia los residuos de tirosilo, de tirosina, se denomina organificación. Tanto el proceso de oxidación del yodo como la organificación de los residuos de tirosina con yodo se hace gracias a esta enzima que es la peroxidasa. Se puede yodar un solo residuo de tirosina formando un monoyodotirosina, y se pueden yodar dos residuos formando una diyodotirosina. Una vez que se ha yodado estos residuos, estos se pueden acoplar formando
una molécula de 3 residuos de tirosina iodados, que vendría a ser la hormona T3, o 4 residuos de tirosina iodado, formando la T4. En este caso, la T3 se formaría por la unión de una monoyodotirosina con una diyodotirosina, para que sean 3 residuos iodados, y la T4 por la unión de 2 diyodotirosinas, para que sean 4 residuos de tirosina iodada. Y de esta manera se forman las hormonas tiroideas T3 y T4. Esta T3 y T4 salen luego de la célula folicular hacia la sangre, y sucede que en la sangre la hormona biológicamente activa va a ser la T3. La T3 es la que va a ejercer las funciones biológicas de las hormonas tiroideas. Sin embargo, la tiroides produce en un 80% T4 y en un 20% T3. Entonces, en la periferia debe convertirse T4 a T3, y eso lo hace gracias a unas enzimas, que son estas de aquí, que son las famosas desiodinasas. Las desiodinasas de tipo 1 y tipo 2 convierten a la T4 en T3, que esta es la activa y la que va a permitir desarrollar las funciones de la hormona tiroidea. Mientras que la desiodinasa de tipo 3 va a convertir la T4 a una T3, que es T3 reversa. Esta T3 reversa es inactiva, y vamos a ver una patología ahí, que es el síndrome del tiroideo enfermo, donde sucede este proceso. Entonces, no se olviden que tiene que haber conversión de T4 a 3 en la periferia gracias a la desiodinasa de tipo 1 y desiodinasa de tipo 2. Dentro de los efectos de las hormonas tiroideas tienen efectos en todo el organismo. Son las hormonas que les dan vitalidad al organismo. En el metabolismo basal, nosotros vamos a tener que estas hormonas incrementan el metabolismo basal. De tal manera que vamos a tener que hay un incremento en el consumo de oxígeno y un aumento en la producción de calor, al aumentar el metabolismo basal. También van a tener efectos sobre el metabolismo de las macromoléculas, como los carbohidratos, proteínas y lípidos, que también han preguntado en algunos exámenes. En el caso de los carbohidratos, lo que van a hacer las hormonas tiroideas van a ser incrementar la gluconeogénesis, es decir, van a permitir que se forme más glucosa, por tanto van a tener un efecto hiperglicemiante, o sea, van a elevar los niveles de glucosa en la sangre. En cuanto a las proteínas, van a incrementar el recambio proteico, van a permitir que haya mayor recambio a nivel del músculo. Y en cuanto al metabolismo de los lípidos, van a incrementar la lipólisis, van a incrementar la degradación de las grasas. En cuanto al sistema nervioso, las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central del feto y también para el mantenimiento del sistema nervioso central en el adulto. Van a permitir que haya un adecuado desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central. En el caso del sistema cardiovascular, las hormonas tiroideas lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y también van a aumentar la contractibilidad. A nivel del sistema respiratorio, las hormonas tiroideas se van a asegurar que haya una adecuada ventilación, ¿no? Van a permitir que la ventilación sea adecuada. En el sistema digestivo van a incrementar el peristaltismo y además van a incrementar la formación de jugos gastrointestinales para la digestión de las distintas macromoléculas. A nivel del sistema renal, lo que van a hacer es regular lo que es la reabsorción de agua y de sodio. Y a nivel del sistema reproductor, van a permitir que haya una adecuada función reproductora. Entonces, como ustedes ven, a nivel general, las hormonas tiroideas tienen efectos en los distintos procesos de la economía. Es por eso que yo digo que las hormonas tiroideas le dan la vitalidad al organismo, ¿no? Perdón. Entonces vamos a ingresar ahora sí con la patología y vamos a iniciar con hipertiroidismo.
Primero, para hablar de hipertiroidismo, yo quiero que tengan ustedes en cuenta la diferenciación en cuanto a estos tres conceptos: tirotoxicosis, hipertiroidismo y tormenta tiroidea. Cuando nosotros hablamos de tirotoxicosis, nosotros nos estamos refiriendo a la clínica, o sea, a las manifestaciones, a los signos y síntomas que se producen por un incremento en los niveles de T4 y de T3, es decir, un incremento en los niveles de hormonas tiroideas. ¿Cuál es esta clínica característica del incremento de las hormonas tiroideas? Son estos que ustedes tienen acá. Todo en el cuerpo está acelerado. Y esto es importante porque suele venir siempre un caso clínico por ahí de hipertiroidismo. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene intolerancia al calor, piel fina, caliente y húmeda, hiperdefecación o diarrea, que hay miopatía, que hay disminución de peso con apetito incrementado, que hay reflejos osteotendinosos incrementados, tremor distal, taquicardia y palpitaciones, ansiedad e insomnio, todas esas características donde la paciente parece que estuviera acelerado todo en ella, entonces son características que se presentan en un paciente con tirotoxicosis. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es una tirotoxicosis, ¿ya? Que se presenta por un incremento en la producción tiroidea de T4 y T3. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que acá la responsable de que haya un exceso de T4 y T3 es la propia tiroides. Les doy un ejemplo. Una persona que tiene una enfermedad de Graves, que vamos a ver en la siguiente lámina, donde es la tiroides la que está produciendo mucha hormona tiroidea, tiene hipertiroidismo. Pero si una persona toma hormonas tiroideas, toma levotiroxina porque dice que quiere bajar de peso, toma levotiroxina por su cuenta, ahí su tiroides no está produciendo mucha hormona tiroidea, sino es que ella está tomando de manera exógena. Entonces, en ese caso no sería hipertiroidismo, sino sería una tirotoxicosis, que en ese caso lleva el nombre especial de tirotoxicosis facticia, ¿no? Facticia. Y algo importante es el concepto de tormenta tiroidea. ¿Qué cosa es la tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es un hipertiroidismo severo, donde hay compromiso de la vida del paciente, donde todos estos síntomas que ustedes ven aquí están en su máximo esplendor. Entonces el paciente se presenta a la emergencia ¿cómo? Se presenta con hipertermia, se presenta con arritmias, se presenta con trastorno del estado de conciencia, o sea, trastorno del sensorio, y se presenta con disfunción gastrointestinal. O sea, todo está en este paciente a su máximo esplendor. A eso se le llama tormenta tiroidea, al hipertiroidismo severo que compromete la vida del paciente. Entonces, vean ustedes la diferencia que hay en cuanto a uno y otro en cuanto a la definición. En cuanto a la etiología del hipertiroidismo, realmente son muchas causas por las cuales se pueden presentar el hipertiroidismo, pero ustedes tienen que tener en cuenta estas dos que son las más importantes, la enfermedad de Graves y el bozo multinodular y el adenoma tóxico. ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves generalmente ustedes van a ver que se trata de una paciente mujer que suele tener entre 20 y 40 años, suelen ser pacientes generalmente jóvenes, ¿no? A diferencia del bocio multinodular tóxico, donde si bien también va a ser más frecuente en mujeres, va a presentarse generalmente en mujeres un poco mayores, generalmente a partir de los 50 años. Y además, como característica aquí también, muchas de estas mujeres que presentan esta patología vienen de zonas en las cuales ha habido déficit de yodo, que en su infancia han tenido déficit de yodo. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, igual que la diabetes tipo 1, autoinmune. ¿Y qué tipo de anticuerpos hay acá? Aquí hay los famosos TSI. ¿Qué son los TSI? Son los anticuerpos o las inmunoglobulinas estimulante del receptor de TSH. Entonces, como
estos anticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Van y se pegan al receptor de TSH y constantemente están estimulando a la tiroides para que produzcan hormonas tiroideas, T4 y T3. En condiciones normales, una vez que ya se produjo suficiente T4 y T3, debería disminuir la producción de estas hormonas por el feedback negativo. Pero en estos pacientes, como no tiene nada que ver el feedback, sino es que hay algo que las está estimulando constantemente, entonces producen T4 y T3 de manera constante y se produce el hipertiroidismo. A diferencia del bocio multinodular, en este caso no es una patología autoinmune, sino aquí se trata de que la paciente tiene uno o más nódulos que van a ser nódulos hiperfuncionantes, o sea, que van a funcionar de más, van a sintetizar hormona tiroidea de más, y lo van a hacer de manera autónoma. Eso quiere decir que no les va a interesar, no van a responder a la regulación que hay con la hipófisis y con el hipotálamo. No responden a nada de eso. Ellas se mandan y siguen fabricando mucha hormona tiroidea. ¿Cómo yo distingo la clínica entre una y otra enfermedad? En el caso de la enfermedad de Graves, ustedes van a tener esta clínica. Acuérdense de esta paciente. ¿Qué vamos a tener en este paciente? Primero, obviamente, hipertiroidismo, con todos los síntomas y la clínica que hemos visto en la lámina pasada, ¿ya? Hipertiroidismo, ¿ya? Asociado a oftalmopatía, es decir, compromiso a nivel ocular, que básicamente ustedes lo van a ver así, como unos ojitos saltones, que es el famoso exoftalmos, ¿ya? Asociado además a bocio, que es un bocio de tipo difuso. ¿Qué cosa quiere decir bocio difuso? Que crece toda la glándula tiroidea, pero de manera regular. Vean cómo yo le puedo dibujar aquí la tiroides a mi paciente. Bocio difuso. Y además, en algunos pacientes, además, puede haber un engrosamiento a nivel de la dermis, de la región pretibial de estas pacientes, que se denomina mixedema pretibial. Entonces, si yo tengo una paciente mujer de 20 a 40 años que tiene hipertiroidismo, exoftalmos, bocio difuso, mixedema pretibial, estoy frente a una enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tipo autoinmune. Esta enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. ¿Y la clínica del bocio multinodular tóxico? Aquí solamente hay hipertiroidismo y vamos a encontrar un bocio, pero que es nodular. Vean ustedes cómo yo a la paciente puedo dibujarle los nódulos en la tiroides. Es un bocio nodular, donde uno de estos nódulos o más están funcionando de manera incrementada y escapando de la regulación del eje hipofisiario, ¿no? Otras causas de hipertiroidismo menos frecuentes están las tiroiditis, administración de hormonas tiroideas exógena, tumor trofoblástico, estrumovari, adenoma hipofisiario secretor de TSH y metástasis funcionantes de cáncer de tiroides, que son muy poco frecuentes. Ustedes lo que tienen que recordar es estas dos. Y de la cabeza, el Graves. Esta patología siempre preguntan, entonces es importante que tengan en consideración el Graves. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipertiroidismo? ¿Cómo ustedes pueden diagnosticar a su paciente con hipertiroidismo? Para diagnosticar hipertiroidismo, ustedes le van a pedir a su paciente este perfil: TSH, T4 libre y T3 total. ¿Cómo van a encontrar ustedes las hormonas? Van a encontrar la T4 libre y la T3 total incrementadas y la TSH disminuida. Este es el perfil bioquímico característico de un paciente con hipertiroidismo. TSH baja, suprimida, con T4 libre y T3 total alto. Y esto ténganlo en consideración porque siempre vienen preguntas de eso. Esto, chicos, es común a todos los tipos de hipertiroidismo. Pero si ustedes le preguntan cómo hacer el diagnóstico específico de la enfermedad de Graves, cómo hacer el diagnóstico específico del bocio multinodular y del adenoma tóxico, entonces ustedes tienen que saber que en el caso del Graves manda mucho la clínica. Si ustedes ven que el paciente tiene exoftalmos, bocio difuso, tiene mixedema pretibial, pues con eso la clínica ya manda. Y su compañera me preguntaba si exoftalmos solo hay en el Graves, y sí, es característico del Graves en específico en hipertiroidismo, pero acuérdense que hay otras causas
de exoftalmos, ¿no? Pero cuando un paciente hipertiroideo tiene exoftalmos, entonces se orienta mucho a la enfermedad de Graves, no a otra causa. Entonces, si yo quiero saber si mi paciente tiene un hipertiroidismo por enfermedad de Graves, aparte de la clínica, yo lo que le voy a dosar son estos anticuerpos, los TSI. Yo le pido dosar en sangre los TSI y los TSI se van a encontrar incrementados en estos pacientes con enfermedad de Graves. En el bocio multinodular y el adenoma tóxico, ahí no me sirven los TSI porque no tienen nada que ver. Ahí lo que yo voy a hacer es pedirle a mi paciente pedirle una gammografía. La gammografía de tiroides es el examen que me va a permitir a mí determinar si este nódulo que tiene mi paciente es el responsable de que se esté formando mucha hormona tiroidea. O cuántos nódulos son los responsables de que se esté formando mucha hormona tiroidea. Entonces, vean ustedes que para el diagnóstico en general del hipertiroidismo es el perfil, pero para si yo quiero saber la etiología específica, podría pedir, dependiendo de mi sospecha, un TSI o una gammografía en cada caso, ¿no? Para cada caso. Ahora, ¿cómo es el tratamiento del hipertiroidismo? Eso también lo preguntan. El tratamiento tenemos 4 pilares: beta bloqueadores, antitiroideos de síntesis, yodo 131 y cirugía. En el caso de los beta bloqueadores, chicos, solamente van a controlar los síntomas adrenérgicos del paciente con hipertiroidismo. Eso quiere decir que estos no controlan la formación de hormonas tiroideas, solamente los síntomas adrenérgicos. ¿Cuáles son los síntomas adrenérgicos? La taquicardia, las palpitaciones, el temblor distal, la ansiedad. Esos síntomas que se deben a la activación adrenérgica van a ser controlados por los beta bloqueadores. ¿Cuáles son los betabloqueadores que yo generalmente utilizo? Voy a utilizar propanolol y voy a utilizar atenolol. Esos son los más utilizados para el manejo sintomático de los síntomas adrenérgicos, valga la redundancia, de los pacientes con hipertiroidismo. Para manejar, sí, la producción de hormonas tiroideas, podemos utilizar los otros 3 restantes. Los antitiroideos de síntesis, que generalmente es el tratamiento más utilizado, son medicamentos que lo que van a hacer, como su nombre lo dice, es inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Y para inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, lo que van a hacer es inhibir la peroxidasa tiroidea, que como les había comentado, es una hormona importante en la síntesis de T4 y T3. Entonces, inhiben esta peroxidasa y entonces ya no se forman hormonas tiroideas. ¿Cuáles son los antitiroideos más conocidos? Tenemos el metimazol, ¿ya? No es metamizol, sino metimazol, que también aquí en Perú lo tenemos con el nombre de tiamazol, ¿no? Y tenemos el propiltiouracilo. El metimazol y el tiamazol es el antitiroideo más usado. Sin embargo, el propiltiuracilo es de elección en estas 2 situaciones. Es de elección durante el primer trimestre de la gestación, porque el metimazol puede generar algunas malformaciones congénitas durante el primer trimestre de la gestación, entonces se prefiere propiltiuracilo, y también durante la tormenta tiroidea. Entonces, solo en esos casos es de elección el propiltiuracilo, pero en general, el metimazol y el tiamazol suele ser el antitiroideo más usado. ¿Cuál es el efecto adverso más severo que van a presentar estos antitiroideos de síntesis? El efecto más severo es la agranulocitosis. Entonces, es importante siempre que cuando ustedes inician tratamiento con las antitiroideos de síntesis, decirle a la paciente que si ella presenta, luego de haber tomado los antitiroideos, fiebre y dolor faríngeo, que son signos altamente sugestivos de agranulocitosis, en este caso en los pacientes que toman antitiroideos, que acuda rápidamente a la emergencia para que le puedan pedir un hemograma. En el caso del yodo 131, el yodo 131 es un elemento radioactivo que emite radiación. Como emite radiación, entonces la función que tiene el yodo 131 básicamente es ablacionar la tiroides, es decir, destruir el tejido tiroideo para que no produzca mucha hormona tiroidea. Y en muchos casos los va a llevar a los pacientes a lo contrario, que es el hipotiroidismo. Como es un elemento radioactivo, entonces este elemento radioactivo está contraindicado
en los casos de gestación, lactancia y en niños generalmente menores de 10 años. Porque es un elemento que emite radiación. Entonces hay que tener cuidado cuando lo vamos a indicar. Si es necesario indicar a una paciente que está gestando dando de la, perdón, si vamos a indicar a una paciente que está, una paciente mujer, hay que descartar que esté gestando, hay que descartar que no esté dando de lactar. Y en el caso de la cirugía, obviamente la cirugía lo que va a permitir es retirar parte o la totalidad del tejido tiroideo y de esa manera pues evitar que haya un exceso de producción de hormonas tiroideas. ¿Cuándo voy a yo indicar cirugía? ¿En qué casos? Voy a indicar cirugía cuando el paciente tenga un bocio que sea grande y que tenga síntomas compresivos, o sea, el paciente tenga, por ejemplo, disfagia, disfonía, disnea, o cuando esté asociado una neoplasia maligna, un NM. Cuando yo sospecho de cáncer en esa tiroides, aparte del hipertiroidismo, o cuando el bocio es muy grande y tiene síntomas compresivos, entonces en ese caso yo voy a indicar la cirugía. Generalmente, la mayoría de casos iniciamos siempre con antitiroideos de síntesis y luego las otras terapias son como terapias para aquellos que han fallado o que han tenido reacciones frente a los antitiroideos. Y en el caso de que ustedes tengan un paciente que tiene tormenta tiroidea, es decir, un hipertiroidismo muy severo, en ese caso hay que usar terapia combinada. El paciente tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos para poder ser monitorizado. Y en ese caso no solamente voy a utilizar un fármaco, sino van a ser varios fármacos que voy a utilizar. Voy a utilizar beta bloqueadores asociado a antitiroideos de síntesis, asociado a yodo inorgánico, que no es lo mismo que yodo 131 por si acaso. El yodo inorgánico es otro tipo de yodo que lo que hace es disminuir la producción de hormonas tiroideas luego de haberle dado los antitiroideos de síntesis a estos pacientes, y los glucocorticoides. Todos estos medicamentos van a permitir que haya un control de este paciente que tiene un hipertiroidismo severo. Entonces acuérdense que para una tormenta tiroidea el tratamiento siempre va a ser combinado, va a ser con varios fármacos, no solamente va a ser uno solo, para poder garantizar que el paciente rápidamente vaya a ir a un control de las hormonas tiroideas, ¿no? La dosis de los betabloqueadores y los antitiroideos de hipertiroideos depende del hipertiroidismo del paciente, ¿no? Sí, y el propanolol, el propilturacilo, los glucocorticoides, el yodo inorgánico, tienen como efecto inhibir también la conversión de T4 a T3. Por eso también se utilizan, ¿no? Son utilizados en el tratamiento de la tormenta tiroidea. Lo contrario al hipertiroidismo vendría a ser el hipotiroidismo. En este caso, en el hipotiroidismo, lo que nosotros tenemos va a ser la clínica o las manifestaciones que se van a producir por una disminución en las concentraciones de T4 y T3. En este caso, todo está enlentecido, a diferencia del hipertiroidismo, y entonces vamos a tener síntomas contrarios. Vean ustedes, intolerancia al frío, piel seca, áspera y fría, estreñimiento, debilidad muscular, incremento de peso con apetito disminuido, reflejos osteotendinosos disminuidos, astenia, bradicardia, somnolencia y bradisiquia, que también estos síntomas los van a encontrar ustedes mucho en los casos clínicos que les van a preguntar. Entonces siempre también, al igual que la clínica del hipertiroidismo, también es importante que lo tengan en consideración. Si ustedes tienen ya la imagen del el hipo vendría a ser todo lo contrario. Así como hay tormenta tiroidea, aquí tienen que tener en consideración una situación que se denomina crisis o estado mixedematoso, que es también, en este caso, un hipo severo, un hipotiroidismo severo. Aquí vamos a tener que el paciente ingresa con todos los síntomas, pero al extremo. Entonces vamos a tener que este paciente igualmente va a ingresar con trastorno del sensorio, por ejemplo. Vamos a encontrar que este paciente característicamente va a tener hipotermia, ¿no? Además, a nivel laboratorial, este paciente va a ingresar, o lo vamos a encontrar con hipoglicemia, va a ingresar con hiponatremia, y va a haber también problemas en cuanto a la ventilación, de tal manera que este paciente puede ingresar reteniendo CO2 con hipercapnia.
que son las características que se presentan en un paciente con una crisis o estado mixematoso, un hipotiroidismo severo, como les mencionaba. En cuanto a la etiología del hipotiroidismo, aquí la etiología del hipotiroidismo nosotros la podemos clasificar en primario y secundario. En el caso del hipotiroidismo primario, cuando nosotros decimos hipotiroidismo primario, el problema básicamente está en la tiroides. Entonces, toda patología que altera la producción de hormonas tiroideas, pero alterando la misma maquinaria de la tiroides, la misma tiroides. En este caso, las causas más frecuentes vamos a tener el hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Que en este caso va a ser el famoso Hashimoto, donde van a haber anticuerpos ¿contra quién? Van a haber anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, anti-TPO. Este Hashimoto, dicho sea de paso, es la causa más frecuente de hipotiroidismo actualmente. Hace algunos años teníamos el déficit de yodo también como una causa importante de hipotiroidismo. Esto ya no se ve tanto porque ahora la suplementación con yodo ha disminuido esto. Pero vamos a encontrar que estos pacientes que tenían deficiencia de yodo, por ejemplo, aparte de hipotiroidismo, hacían un bocio que nosotros denominamos bocio endémico, que es este bocio que presentan los pacientes en regiones en donde hay deficiencia de yodo comprobada. Y además, en los niños se presentaba característicamente la deficiencia de yodo como un hipotiroidismo denominado cretinismo. Cretinismo es esta imagen que ustedes ven aquí, en donde vamos a tener a un niño que tiene una talla baja y que tiene además asociado retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, la foto que ustedes ven ahí es una niña que tiene 6 años, pero da la apariencia de tener una talla mucho menor y también su desarrollo psicomotor es menor a una niña de 6 años, ¿no? Y esto se debe, como les mencionaba, que las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central en estos niños, ¿no? Otra causa de hipotiroidismo primario también importante es el hipotiroidismo congénito, que eso también suele ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones que ustedes tienen que tener en cuenta en un hipotiroidismo congénito? Y lo voy a poner aquí porque es importante que ustedes distingan ciertas características que van asociadas al hipotiroidismo congénito. Aparte de las manifestaciones que podría haber en como cualquier otro tipo de hipotiroidismo, como bradicardia, como estreñimiento, astenia, letargia, estos pacientes con hipotiroidismo congénito son pacientes que van a tener macrosomía fetal, son pacientes que van a cursar con ictericia prolongada. Vamos a encontrar también que estos pacientes con hipotiroidismo congénito van a tener la presencia de hernia umbilical. También pueden haber fontanelas amplias en el hipotiroidismo congénito. Pueden cursar con llanto ronco y puede haber pobre succión en estos pacientes. Entonces, cuando ustedes tengan la combinación de síntomas de hipotiroidismo similar a lo que se produce en adulto, como el estreñimiento, la letargia, la somnolencia, asociado a estos otros síntomas, hacen que sea muy sospechoso de hipotiroidismo congénito, ¿no? Me olvidaba por aquí de la macroglosia, ¿verdad? Macroglosia, que se ve también aquí en la imagen del paciente con hipotiroidismo congénito. Y hay otras causas de hipotiroidismo primario, como por ejemplo que el paciente haya sido operado de la tiroides, que el paciente haya recibido yodo 131 y que haya pasado del hiper al hipotiroidismo, o que el paciente haya sido sometido, por ejemplo, a un tipo de radiación y haya comprometido la función tiroidea, ¿no? Y cuando ustedes hablan de hipotiroidismo secundario, el hipotiroidismo secundario hace relación a que la alteración no está en la tiroides, sino en este caso la alteración está a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener que la alteración está allá arriba y compromete la secreción de TSH y TRH. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, que haya un tumor a nivel hipotalámico hipofisiario, que el paciente haya sido operado a ese nivel, y que de esta manera se comprometa la secreción de TSH y TRH y no se puede estimular a la tiroides a formar T4 y T3. Entonces vean la diferencia entre primario, que el problema está en la tiroides, y secundario, que está a nivel central.
Esta parte de diagnóstico también es importante, chicos, porque también suele ser pregunta de exámenes en cuanto a cómo diagnostica un hipotiroidismo ustedes. Entonces, el perfil laboratorial para hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo está en relación con ustedes lo que van a pedir es TSH y T4 libre. Acá no es necesario pedir T3 total, basta con TSH y T4 libre. ¿Y cuál es el perfil que ustedes van a encontrar? El perfil que ustedes van a encontrar depende de la etiología del hipotiroidismo. En un hipotiroidismo primario, donde el problema está en la tiroides, lo que ustedes van a encontrar es una T4 libre baja, pero asociado a una TSH alta. En cambio, en el secundario, donde el problema está arriba, en la hipófisis y el hipotálamo, vamos a encontrar T4 libre baja, pero con una TSH que normalmente está baja o puede estar normal de manera anormal. Decimos una TSH anormalmente normal, porque lo normal, lo lógico sería que ante una disminución de T4 libre haya un incremento de los niveles de TSH. Pero en este caso, como el problema está arriba, en la hipófisis y el hipotálamo, entonces la TSH está bajita o puede estar normal, siempre asociada a una T4 libre baja. Hay un tipo especial de hipotiroidismo que se denomina hipotiroidismo subclínico, que este hipotiroidismo subclínico es una forma leve, incipiente, de un hipotiroidismo primario. ¿Qué cosa quiere decir? Es una alteración que recién se está instalando, es algo leve, en un paciente que tiene un hipotiroidismo primario. ¿Y cómo es el perfil de este hipotiroidismo subclínico? Este perfil de este hipotiroidismo subclínico es TSH alta con T4 libre normal. Entonces, es importante ustedes que tengan en consideración sobre todo el perfil de diagnóstico del hipotiroidismo del primario y del subclínico, porque es lo que ustedes van a ver más en su práctica y también más le van a preguntar en los exámenes. La mayoría de casos son primarios. La mayoría de casos siempre van a ser primarios y van a encontrar ustedes este perfil. Y por ahí luego los subclínicos. Los secundarios son mucho menos frecuentes. En cuanto al tratamiento, obviamente hay que darle reemplazo con hormona tiroidea. Nosotros podríamos tener dos opciones, que son la T4 y la T3. Sin embargo, la T4, que es la levotiroxina, es el tratamiento de elección. Entonces, la levotiroxina es el tratamiento de elección para el hipotiroidismo. ¿Cuáles son las dosis que yo voy a dar de levotiroxina? Eso va a depender de la situación en la cual se encuentra el paciente. Por ejemplo, en un hipotiroidismo que es un hipotiroidismo manifiesto, ¿ya? Es decir, no es una alteración subclínica, sino es un hipotiroidismo manifiesto como tal, con TSH alta, con T4 libre baja. Entonces, en ese caso, la dosis de levotiroxina generalmente va entre 50 y 100 microgramos por día. A diferencia de un subclínico, donde, por ejemplo, en el subclínico, al ser la alteración menor, las dosis de levotiroxina va entre 25 y 50 microgramos por día. Y en el caso del hipotiroidismo congénito, ahí sí la dosis es por kilo de peso un poco. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la dosis va a ir de 10 a 15 microgramos por kilo día en el hipotiroidismo congénito. La liotironina, que es la forma de T3, esta forma de tratamiento no es de elección. Nosotros lo que utilizamos básicamente es la T4. ¿Y cómo se hace el control de un paciente que toma levotiroxina? El control se hace básicamente, sobre todo en el hipotiroidismo primario y el subclínico, se hace el control mediante la medición de TSH. Si ustedes tienen un paciente con hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico, no es necesario que siempre le pidan TSH y T4 libre. Al principio tal vez le podrán pedir para ver cómo va el tratamiento inicial, pero luego basta con que le pidan el control de TSH. TSH es el examen que permite hacer el control del paciente con hipotiroidismo primario y subclínico. En ese caso tiene que estar la TSH dentro de un rango normal. Y en el caso de la crisis mixedematosa, al igual que la tormenta tiroidea, aquí el tratamiento también es un poco diferente. En este caso, los pacientes que tienen crisis mixedematosa, le voy a dar levotiroxina, sí, pero estos pacientes que tienen este hipotiroidismo severo como crisis mixedematosa, muchas veces asocian algún cierto grado de insuficiencia adrenal. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan una sospecha de crisis mixedematosa,
mixedematosa, siempre se pone primero glucocorticoides endovenosos y luego de haber puesto la primera dosis del glucocorticoide endovenoso, damos levotiroxina a dosis altas. Entonces, si ustedes tienen un caso en el cual presentan un hipotiroidismo severo con todas las características clínicas que han visto ustedes del que les mencionaba yo, la crisis mixedematosa o del coma mixedematoso, entonces lo primero que ustedes van a hacer es darle glucocorticoides endovenosos porque puede haber una insuficiencia adrenal ahí asociada y luego le voy a dar levotiroxina a dosis altas, ¿no? Generalmente se da entre 300 y 500 microgramos como una dosis de carga de levotiroxina. Vamos a ir luego con el tema de bocio. En el caso de bocio, cuando hablamos de bocio nosotros nos estamos refiriendo a un incremento en el tamaño de la glándula tiroidea. Entonces, bocio simplemente significa aumento del tamaño de la glándula tiroides. Cuando ustedes tienen un paciente con bocio, este bocio puede dividirse de acuerdo a las características morfológicas que tenga el bocio y a la producción hormonal que esté asociada al bocio, o sea, la función tiroidea asociada al bocio. En el caso de las características, pueden tener ustedes un bocio difuso si es que toda la tiroides ha crecido de manera regular, como por ejemplo hemos visto que sucede en el Graves, ¿no? Podemos tener un bocio debido a un solo nódulo, miren, un nódulo único, que es el que ha crecido y ha hecho crecer a la tiroides, o podemos tener un bocio multinodular, en el cual la tiroides ha crecido de manera irregular por la presencia de varios nódulos tiroideos. Y en el caso de la función por la producción hormonal, nosotros podemos tener un bocio hipofuncionante, como por ejemplo habíamos visto en el caso de la deficiencia de yodo, que va bocio con hipotiroidismo. Podemos tener un bocio normofuncionante, eso quiere decir que las pruebas de función de la tiroides están normal, no tienen ni hipo ni hiper, o un bocio hiperfuncionante, como por ejemplo sucede en la enfermedad de Graves. Entonces, cuando ustedes tienen un bocio, chicos, ustedes lo que siempre tienen que pedir frente a un paciente que tiene bocio es una ecografía de tiroides para ver cuáles las características que tiene este paciente, si es difuso o es nodular, y además siempre tienen que pedirle un perfil tiroideo para ver si este bocio está asociado a alguna alteración de la función de la tiroides. No todo bocio significa que haya nódulos. No todo bocio significa que el paciente tenga hipo o hipertiroidismo. Puede ser un bocio normofuncionante, que la función de la tiroides esté normal. Entonces es importante que ante un bocio siempre pidan ecografía y perfil tiroideo. Y juntamente con el bocio va de la mano el tema de nódulo tiroideo, ¿no? Esto también es importante porque muchas veces preguntan acerca de nódulo tiroideo, ¿no? En el caso de un nódulo tiroideo, el nódulo tiroideo se considera como una lesión intratiroidea, o sea, una lesión dentro de la tiroides, que al hacer un examen radiológico es diferente al resto del parénquima que lo rodea, ¿no? Esta es una definición que da la Asociación Americana de Tiroides y que tiene mucha relación con la imagen, ¿no? Con el hallazgo que nosotros podemos hacer en una imagen. Sin embargo, un nódulo tiroideo nosotros lo podemos definir como un tumor que es dependiente de la tiroides, ¿no? Un tumor que es dependiente de la tiroides. Entonces, cuando ustedes tienen un nódulo tiroideo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que siempre, al igual que en el bocio, sucedía, valorar la función y la forma de ese nódulo tiroideo. Entonces, para valorar la función del nódulo tiroideo, ustedes lo que van a pedir, como ven acá ustedes, es un perfil tiroideo. Y para valorar la forma del nódulo tiroideo, el examen de elección va a ser la ecografía. Para valorar tiroides, para ver la forma de la tiroides, no utilizamos tomografía, no utilizamos resonancia. Lo que nosotros utilizamos es ecografía. Entonces, todo paciente que tenga bocio o que tenga nódulo tiroideo, siempre vamos a tener que pedirle perfil tiroideo y ecografía para poder valorar con mayor exactitud este nódulo tiroideo o este bocio. Sin embargo, cuando nosotros tenemos nódulo tiroideo, nosotros tenemos también a la disposición el estudio histológico de ese nódulo tiroideo, o sea, saber qué cosa es este nódulo, cuál es la histología de este nódulo tiroideo. Y para hallar el diagnóstico histológico de este nódulo tiroideo, nosotros tenemos un procedimiento que se llama BAF.
¿Qué cosa es el BAF? Y eso también ha sido motivo de pregunta. Es una biopsia por aspiración con aguja fina. Es decir, yo voy a meter una agujita para tomar una biopsia de este nodulito y lo que me va a permitir hacer a mí es dar el diagnóstico definitivo de este nódulo. Es decir, ¿qué cosa es este nódulo? ¿Es bueno o es malo? Eso me va a permitir determinar la BAF. El que te da el diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo es la BAF, o biopsia por aspiración con aguja fina. Hay un examen que es la gammagrafía que mucho se utilizaba antes y decían, bueno, para ver un nódulo tiroideo hazle una gammagrafía para ver si es bueno o malo, etc. Pero realmente la gammagrafía no se utiliza de forma rutinaria en la actualidad. Ahora nosotros vemos que la gammagrafía de tiroides, ustedes solamente la van a utilizar cuando ustedes tengan la TSH baja, es decir, cuando ustedes tengan o sospechen de que el paciente esté desarrollando o esté asociado a un hipertiroidismo. Cuando ustedes sospechan que a ese nódulo tiroideo, en su perfil tiroideo, hay sospecha de hipertiroidismo, solo en ese caso le van a hacer gammografía. Y eso para determinar si ese nódulo tiroideo es el responsable de que se esté fabricando mucha hormona tiroidea. Entonces, solo gammografía cuando la TSH está baja y sospecha de hipertiroidismo. Si no, no es necesario hacer gammografía de tiroides. Ahora, si bien yo les he dicho que la biopsia por aspiración con aguja fina es el que me va a dar el diagnóstico definitivo de ese nódulo tiroideo, no todos los pacientes con nódulo tiroideo van a ir a una biopsia por aspiración con aguja fina. Los pacientes van a ir a una biopsia por aspiración con aguja fina dependiendo de los factores de riesgo de malignidad que tengan asociados. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo? Los factores de riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo pueden ser clínicos y pueden ser ecográficos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de malignidad clínicos? Entonces, dentro de los factores de riesgo de malignidad clínicos, por ejemplo, vamos a tener que el nódulo sea un nódulo pétreo, ¿no? Que sea un nódulo poco móvil, que esté adherido a planos profundos, que juntamente con ese nódulo el paciente se queje de disfonía, de disfagia o de disnea que me podrían estar haciendo sospechar de que ese nódulo está comprimiendo estructuras vecinas y por eso causa estos síntomas. O también cuando en la familia hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides, ¿no? Es un factor clínico de malignidad. O cuando el paciente haya estado expuesto o tenga antecedente a radiación, sobre todo durante la infancia. Si el paciente está expuesto a radiación durante la infancia, pues también es un factor de riesgo clínico para que ese nódulo sea maligno. Y en los ecográficos, que esto es lo que mucho está primando ahora, porque dependiendo de las características ecográficas, ahora se decide si el nódulo va o no a biopsia. ¿Cuáles son las características ecográficas que me van a permitir a mí sospechar de malignidad? Que ese nódulo sea un nódulo hipoecogénico, ¿no? Que hipoecogénico está en relación a la coloración que tiene el nódulo dentro de la ecografía. Ven ustedes que la tiroides, que está aquí, por ejemplo, es de este color, es un gris un poquito más blanquito, y un nódulo hipocogénico vendría a ser un nódulo que es más oscurito. Vean ustedes que este nódulo tiene por partes, o es por partes más oscurito, más negrito. A eso se llama hipoecogénico. También que el nódulo tenga bordes irregulares, que el nódulo tenga microcalcificaciones, que son como puntitos blanquitos chiquititos dentro del nódulo, que el nódulo sea más alto que ancho, o que el nódulo tenga invasión o extensión extratiroidea, es decir, se está saliendo de la tiroides, se está comprometiendo más allá de la tiroides. Entonces, yo lo que hago es verificar si mi paciente tiene estos criterios ecográficos junto con los criterios clínicos, y si tiene factores de riesgo de malignidad, entonces este nódulo tiene que ir a biopsia, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de la ecografía, por ejemplo, ustedes aquí tienen distintos tipos de nódulo. Por ejemplo, vean este nódulo. Este nódulo es un nódulo que tiene bordes irregulares, que es hipoecogénico, es más oscuro, se está saliendo fuera de la tiroides, ¿no? Entonces es un nódulo que tiene varias características de malignidad en la ecografía. Entonces, generalmente estos nódulos que tienen varias características de malignidad en la ecografía, se hace biopsia cuando tienen 1 centímetro más.
Este otro nódulo, vean, por ejemplo, este otro nódulo es hipoecogénico, pero no tiene, tiene bordes irregulares, no invade fuera de la tiroides, simplemente es hipoecogénico nada más. Este tipo de nódulos, por ejemplo, también por el hecho de ser sólidos e hipoecogénicos, también se hace biopsia cuando tiene 1 centímetro más. Entonces, generalmente, todo nódulo que sea sólido y hipoecogénico son nódulos que se tienden a biopsiar cuando tienen 1 centímetro más. Ese es el punto de corte para la biopsia. Otros nódulos que no tienen estas características, como por ejemplo, este nódulo que es hiperecogénico, este nódulo que tiene parte quística, parte agüita, parte sólida, estos nódulos se podrán biopsiar siempre y cuando tengan otras características de malignidad asociada, y generalmente el punto de corte suele ser mayor. Generalmente se biopsian los nódulos que tienen 1.5 o 2 centímetros, ¿no? Porque no tienen tantas características ecográficas de malignidad. Y los que nunca se biopsian van a ser estos de aquí, que son los famosos quistes. Los quistes tiroideos no se biopsian, los quistes que son simples, que no tienen parte sólida, son solamente pura parte agua. Esos quistes de tiroides no se biopsian porque los quistes de tiroides son 100% benignos. Entonces tengan a consideración que ustedes no van a mandar a biopsiar un quiste tiroideo. El quiste tiroideo es 100% benigno y entonces ese no se biopsia. Entonces es importante la determinación del nódulo tiroideo por el tema del cáncer de tiroides, ¿no? El cáncer de tiroides, determinar si un nódulo es maligno o no. Eso es lo más importante al tener un nódulo tiroideo. Entonces el cáncer de tiroides ustedes lo pueden clasificar en cáncer de tiroides primario o secundario. Y dentro de los primarios ustedes van a tener 5 tipos: el papilar, folicular, anaplásico, medular y el linfoma, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde se originan estos distintos tipos de cáncer de tiroides? En el caso del cáncer papilar y folicular, se van a originar de la misma célula folicular, de esa célula que forma el folículo tiroideo. El cáncer anaplásico también se va a formar de la célula folicular, solamente que va a ser una célula folicular que va a estar desdiferenciada, ¿no? Va a haber una desdiferenciación de la célula folicular, desdiferenciada. En el caso del medular, el medular se va a formar de la célula parafolicular, esa célula que secreta calcitonina, ¿no? Que no es la responsable de formar hormonas tiroideas, sino calcitonina. Y el linfoma, obviamente, del tejido linfoide, de los linfocitos. En cuanto a la epidemiología del cáncer de tiroides, todos los tipos de cáncer de tiroides son más frecuentes en mujeres. Eso siempre se va a ver, son más frecuentes en mujeres. Sin embargo, la edad sí puede variar en cuanto al tipo de cáncer de tiroides. El cáncer papilar de tiroides suele ser más frecuente entre los 30 y 50 años de edad, y va a estar relacionado mucho el cáncer papilar de tiroides con antecedente de radiación, como factor de riesgo del cáncer papilar. En el caso del cáncer folicular, el cáncer folicular va a ser más frecuente entre los 50 y 60 años de edad, y va a estar relacionado, sobre todo, va a ser más frecuente en pacientes que vienen de zonas en donde hay deficiencia de yodo, ¿no? Nódulos en pacientes que vienen de zonas con deficiencia de yodo van a tener mayor riesgo de tener cáncer folicular de tiroides. El cáncer anaplásico va a ser más frecuente en pacientes mayores de 60 años, ¿no? El medular entre 45 y 50 años generalmente, y el medular hay que tener a consideración que puede presentarse de forma esporádica, pero también puede haber un cáncer medular familiar de tiroides, ¿no? Y en el caso del linfoma, se presenta generalmente en mujeres mayores de 60 años y está muy relacionado, o un factor de riesgo, es la famosa tiroiditis de Hashimoto. En cuanto a la clínica a las manifestaciones, a la evolución que van a presentar estos distintos tipos de cáncer, el cáncer papilar de tiroides va a ser un cáncer que va a tener una diseminación de tipo linfática. Eso quiere decir que vamos a encontrar que estos pacientes generalmente se van a presentar con adenopatías cervicales asociadas, ¿no? Y este tipo de cáncer papilar tiene una evolución que es una evolución muy lenta. Entonces se trata generalmente de nódulos que tienen un largo tiempo. La paciente tiene este nódulo tiroideo y el crecimiento muchas veces incluso suele ser lento, ¿no?
Este tipo de cáncer es un cáncer que tiene baja mortalidad, ¿ya? Pero tiene alta recurrencia. A diferencia del papilar, el papilar no tiene diseminación linfática, sino tiene una diseminación hematógena, y por tanto, este tipo de cáncer de tiroides suele hacer con mucha más frecuencia MET a distancia, ¿no? Y a pesar que este tipo de cáncer folicular tiene con mayor frecuencia hace metástasis a distancia porque la diseminación es hematógena, igual sigue teniendo una mortalidad que es baja, solamente que la mortalidad en este caso, si bien es baja, es un poco mayor a la que se presenta en el cáncer papilar. Pero aún así sigue siendo una mortalidad baja la que tiene el cáncer folicular de tiroides. En el caso del cáncer anaplásico, son cánceres que tienen gran tamaño, son cánceres de gran tamaño, y generalmente estos cánceres al momento del diagnóstico ya tienen metástasis al diagnóstico, y son el tipo de cáncer de tiroides más agresivo que el anaplásico. En el caso del cáncer medular de tiroides, lo que vamos a encontrar es que este cáncer medular de tiroides se puede asociar a otros tumores neuroendocrinos. De hecho, forma parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Entonces, en algunos casos clínicos pueden estar asociados a otros tipos de tumores endocrinos, ¿no? Y en el caso del linfoma, son tumores que también tienen gran tamaño al momento de la presentación y que tienen o suelen tener un crecimiento rápido, ¿no? Sin embargo, no son tan agresivos como el cáncer anaplásico, que es el más agresivo de todos ellos. Dentro de los marcadores tumorales para el cáncer papilar y folicular de tiroides va a ser la tiroglobulina, pero es un marcador tumoral de seguimiento, no es un marcador tumoral de diagnóstico, simplemente es para el seguimiento del paciente con cáncer de tiroides. El anaplásico no tiene un marcador tumoral. En el caso del cáncer medular vamos a tener calcitonina como marcador tumoral, porque acuérdense que deriva de la célula parafolicular, que es la que produce la calcitonina, por tanto el marcador tumoral va a ser la calcitonina, y el linfoma tampoco tiene un marcador tumoral específico. En cuanto al tratamiento de estos tipos de cáncer, la mayoría, todos ellos van a ir a cirugía como tratamiento de primera línea, solamente que en el caso del papilar y el folicular, el tratamiento va a ser primero cirugía y luego le voy a complementar con yodo 131. ¿No? Este yodo 131 lo que va a permitir es tratar de ablacionar o quemar el poco tejido tiroideo neoplásico que haya quedado, que no se haya podido resacar por la cirugía. En el caso del anaplásico, como está muy avanzado, muchas veces estos pacientes van a ir a cirugía paliativa finalmente. En el caso del medular vamos a tener cirugía asociado a quimioterapia muchas veces, y en el caso del linfoma, cirugía asociado a quimio y radioterapia. Entonces, acuérdense que el cáncer papilar y folicular de tiroides no van con quimioterapia y radioterapia, solamente cirugía más yodo 131. Y en cuanto a los cánceres de tiroides secundarios, es decir, a las metástasis hacia la tiroides, vamos a tener que metástasis a la tiroides vamos a encontrar en riñón, mama, pulmón. Son cánceres que pueden hacer metástasis hacia la tiroides. Esos tres tipos de cánceres sobre todo. Para finalizar la parte de tiroides, vamos a hablar de tiroiditis y del síndrome del eutiroideo enfermo. En el caso de tiroiditis, las tiroiditis que ustedes más le van a preguntar son la tiroiditis subaguda o de Kervain y la tiroiditis de Hashimoto. Esas son las dos que más le van a preguntar. Sin embargo, también existe la tiroiditis silenciosa, la tiroiditis de Riedel y la tiroiditis aguda. En el caso de la tiroiditis subaguda o de Kervain, este tipo de tiroiditis tiene una etiología desconocida, no es conocida, sin embargo, muchos de los pacientes que tienen la tiroiditis subaguda de Kervain tienen como antecedente algún proceso infeccioso viral antes de que se presente toda la clínica de la tiroiditis subaguda de Kervain. En el caso del Hashimoto, es una tiroiditis de tipo autoinmune. En el caso de la tiroiditis silenciosa también es de tipo autoinmune. En el caso de la tiroiditis de Riedel, es una tiroiditis que la etiología es desconocida.
Y en el caso de la aguda, es una tiroiditis de tipo infecciosa. ¿Cuál es la clínica que va a distinguir a estos tipos de tiroiditis? En el caso de la subagudo de Kervain, va a marcar mucho estas dos características. Primero, la presencia de un bocio, que es de tipo doloroso. El paciente se va a quejar de un incremento de la tiroides asociado a dolor, no se le va a poder ni tocar la tiroides al paciente. Y juntamente con ese bocio doloroso, ustedes van a encontrar una trifase en los síntomas del paciente. ¿De qué se caracteriza esta trifase? El paciente va a iniciar con síntomas de hipertiroidismo, luego va a tener síntomas de hipotiroidismo y finalmente el paciente va a recuperar la función tiroidea y va a volverse eutiroidismo. Entonces, cuando ustedes tengan un caso clínico de un paciente que inició con ciertos malestares como una infección viral con fiebre, malestar general, que inicia luego con bocio doloroso, ya ese bocio doloroso se le suma que en un inicio hace síntomas de hipertiroidismo, luego hace síntomas de hipotiroidismo y luego está eutiroideo, entonces eso hace mucho pensar en una tiroiditis subaguda de Kervain. El Hashimoto, por el contrario, va acompañado de un bocio que es no doloroso, ¿no? Y en algunos casos también puede haber atrofia de tiroides, en algunos casos cuando está muy avanzado el Hashimoto. Y este Hashimoto no va acompañado de trifase, sino que el Hashimoto, como habíamos visto, está en relación con hipotiroidismo. Entonces, la asociación de bocio no doloroso o atrofia de tiroides con hipotiroidismo hace relación mucho a una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis silenciosa, que también es de tipo autoinmune, va a dar como clínica la presencia de un bocio que es no doloroso, pero a este bocio no doloroso se le va a asociar la trifase. Similar a lo que pasaba en la subaguda de Kervain, que había hiper, hipo y eutiroidismo, lo mismo va a pasar en la silenciosa, solamente que en la silenciosa el bocio va a ser no doloroso. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes que es una silenciosa? Porque la silenciosa generalmente sucede en la etapa posparto. Entonces son mujeres que van a desarrollar estos síntomas luego de haber tenido un parto, ¿no? En el caso de la tiroiditis de Riedel, lo que van a encontrar ustedes en la clínica es una tiroides que va a ser de consistencia pétrea, que incluso muchas veces va a asemejar o va a hacer pensar que el paciente tiene un cáncer de tiroides, ¿no? Y en cuanto a la función tiroidea, este paciente es eutiroideo, es decir, no tiene ni hipo ni hiper, es eutiroideo. La función tiroidea está normal, solamente hay esa tiroides pétrea. Y en el caso de la tiroiditis aguda, lo que vamos a encontrar en la clínica es un verdadero absceso tiroideo, con todas las características que podría implicar el tener un absceso tiroideo, es decir, una colección flogótica, renitente, con secreción purulenta, etc. En cuanto al laboratorio, el diagnóstico, en el caso de la tiroiditis subaguda de Kervain, ustedes van a encontrar que el diagnóstico se va a hacer porque estos pacientes tienen reactantes de fase aguda, que son BCG y PCR elevados, y si ustedes le miden anticuerpos anti-TPO específicamente, van a salir estos anticuerpos negativos. A diferencia del el Hashimoto va a tener reactantes de fase aguda que van a estar negativos, no va a tener reactantes de fase aguda, y más bien los anticuerpos anti-TPO van a estar muy elevados. Entonces vean, es lo contrario básicamente en cuanto al laboratorio en el Hashimoto y el subagudo de Kervain. La tiroiditis silenciosa, ustedes van a encontrar que estas pacientes van a tener BCG y PCR negativo, porque no es un proceso infeccioso inflamatorio, pero sí vamos a tener aquí los anti-TPO positivos, solamente que no van a ser tan marcados como en el caso del Hashimoto. En la tiroiditis de Riedel vamos a tener que estos pacientes no tienen BCG y PCR elevada, están negativos, y los anticuerpos anti-TPO también van a estar negativos porque no es un proceso autoinmune. Aquí lo que manda es la clínica de la tiroides pétrea. Ya en la aguda, al ser un problema infeccioso, obviamente vamos a encontrar BCG y PCR incrementados, porque se trata de un proceso inflamatorio infeccioso, y el anti-TPO va a ser negativo. Y aquí lo que va a permitir diferenciar de la subaguda de Kervain es la clínica, porque aquí hay absceso tiroideo y en cambio en el otro es un bocio doloroso asociado a esta trifase, ¿no? También es importante que se acuerden que la tiroiditis se puede también presentar por fármacos. Y dentro de estos fármacos está a la cabeza la miodarona. La miodarona es un fármaco que no solamente va a producir tiroiditis, sino que va a ser responsable también de muchas alteraciones en la tiroides.
puede producir hipo, puede ser hipertiroidismo también. Entonces, cuando ustedes vean algún fármaco, cuando les mencionan, algunos de ustedes, algún fármaco que está en relación con la función tiroidea, siempre la amiodarona está ahí a la cabeza. Y finalmente, para terminar la parte de tiroides, vamos a ver un poco de lo que es el síndrome del eutiroidea enfermo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de síndrome del eutiroidea enfermo, nosotros estamos haciendo referencia a un paciente que se encuentra críticamente enfermo, es un paciente críticamente enfermo, el cual no tiene una patología tiroidea previa. Es un paciente que simplemente está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, en un pabellón de medicina interna, y este paciente no ha tenido antecedente de ninguna de las patologías que hemos mencionado. Pero que cuando le piden un perfil tiroideo a este paciente, ¿ya? Porque están sospechando tal vez en alguna probable patología tiroidea, ¿qué es lo que encuentran? Van a encontrar que la TSH le sale normal, la T4 libre le sale normal, la T3 le sale baja. Entonces, como encuentran este perfil, entonces lo que hacen es, la T3 está baja. Entonces este paciente probablemente tenga un hipotiroidismo. Entonces dicen, ya, llama al endocrinólogo para que lo vea, ¿no? Ustedes saben que este no es el perfil de un hipotiroidismo. Ya hemos visto cómo es el perfil del hipotiroidismo, cómo están TSH y T4. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este paciente? Estos pacientes que están críticamente enfermos, lo que sucede es que hay una inhibición de la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, no se convierte T4 a T3, sino que más bien lo que se produce es que se convierte la T4 en T3 reversa. Y habíamos dicho que la T3 es la molécula activa, la T3 reversa no. Entonces, estos pacientes que están enfermos críticamente, tienen TSH normal, T4 normal y T3 baja, tú le pides la T3 reversa y la T3 reversa te sale alta. Este perfil tiroideo en un paciente que está hospitalizado en UCI críticamente enfermo es lo que se conoce como un síndrome del eutiroideo enfermo. Esta condición no se trata, simplemente lo que ustedes hacen es, le hacen un seguimiento al paciente porque al pasar la situación crítica, entonces ya no va a haber esta inhibición de la conversión periférica de T4 a T3, entonces ya va a poder hacerse la conversión de manera normal y el paciente probablemente va a regular nuevamente los valores de las hormonas tiroideas de forma normal. Entonces esa condición es una condición simplemente transitoria mientras pase el problema de la situación crítica y luego pasa. En este caso, las causas que me preguntan sus compañeros, todo paciente que tenga una enfermedad, que esté en unidad de cuidados intensivos, que ha sufrido un traumatismo, que esté en una sepsis, etcétera, ¿no? Y se debe, como les digo, precisamente a esta inhibición que hay de la conversión de T4 a T3. O sea, todo está funcionando bien, solamente que no se convierte la T4 a T3, sino que simplemente se inhibe esto y la T4 pasa a formar una T3 reversa. Por eso la T3 está baja y la T3 reversa está alta. Bueno, y para finalizar la parte de tiroides vamos a ver algunos puntos claves. Entonces, ¿cuál es la clínica de la enfermedad de Graves, chicos? Clínica de la enfermedad de Graves. Exacto. En la enfermedad de Graves, lo que nosotros vamos a tener dentro de la clínica es que el paciente va a presentar síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Con todos los síntomas de hipertiroidismo que ya hemos hablado, asociado a bocio difuso. Acuérdense que el bocio es de tipo difuso, ya esto se le asocia también exoftalmos, ¿no? Entonces, estas son las tres, la tríada que se presenta en la enfermedad de Graves. Acuérdense que también podría haber en algunos casos mixedema pretibial, pero siempre lo que nunca falta es hipertiroidismo, bocio difuso y exoftalmos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertiroidismo? O sea, ¿cómo es el perfil de un paciente que tiene hipertiroidismo? ¿Cómo está la TSH, la T4 y la T3? Ajá. En el caso del hipertiroidismo, acuérdense que vamos a tener TSH baja con T4 y T3 que van a estar elevadas. ¿Cómo se hace el tratamiento del hipertiroidismo? O sea, ¿cuáles son los pilares del tratamiento del hipertiroidismo? Ajá. En el tratamiento, en el pilar del tratamiento del hipertiroidismo, lo que nosotros vamos a tener es
Primero, los beta bloqueadores, que acuérdense que solamente van a ser sintomáticos. Luego vamos a tener los antitiroideos de síntesis. Vamos a tener el yodo 131, que es radioactivo, y luego la cirugía, solamente en casos en que el hipertiroidismo se asocia a un bocio grande o a malignidad. ¿Cuál es la clínica del hipotiroidismo? Aquí, acuérdense que aquí es muy importante porque pueden haber distintos síntomas que pueden estar asociados al hipotiroidismo y ustedes siempre se tienen que acordar de estos. Y yo siempre les digo, acuérdense que en el hipotiroidismo todo está enlentecido. Entonces, ustedes se pueden aprender los síntomas del hipotiroidismo o del hipertiroidismo y los síntomas son contrarios. El hipotiroidismo tiene todo lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente se va a presentar con aumento de peso, con intolerancia al frío, con bradicardia, con estreñimiento, con somnolencia. Entonces, esa clínica ustedes tienen que aprenderla porque siempre vienen casitos ahí de hipotiroidismo. ¿Cuál es la diferencia entre hipotiroidismo primario y subclínico? Está, acuérdense, en el perfil tiroideo. ¿Cómo es el perfil tiroideo del hipotiroidismo primario? ¿Cómo están la TSH y la T4 libre en el hipotiroidismo primario? En el hipotiroidismo primario, en el hipotiroidismo primario la TSH está alta. Ojo, estamos diciendo hipotiroidismo primario, TSH alta con T4 libre baja. Ese es en el primario. Y en el subclínico, ¿cómo está la TSH y cómo está la T4 libre? En el subclínico, la TSH está alta, exacto. Perdón, la TSH está alta y la T4 libre la tenemos normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo? ¿Qué examen es el que me permite a mí hacer el diagnóstico de si un nódulo tiroideo es benigno o maligno? Exacto, el que permite hacer, acuérdense que el que permite hacer el diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo, o sea, saber si ese nódulo tiroideo es benigno o maligno, es la biopsia por aspiración con aguja fina. Es cierto, no todos los nódulos van a ir a biopsia, pero el que me va a decir finalmente si un nódulo es benigno o maligno, o sea, diagnóstico definitivo, es la biopsia por aspiración con aguja fina. La ecografía de tiroides me va a dar signos que yo voy a hacer, que me van a hacer sospechar de si un nódulo es maligno o benigno, pero el que me va a dar el diagnóstico definitivo es finalmente la biopsia. Pero acuérdense que no todos los nódulos van a biopsia, depende de que si tengan asociados o no factores de riesgo de malignidad. Cáncer de tiroides más frecuente. ¿Cuál es el cáncer de tiroides más frecuente? Eso no lo mencioné, pero esto también es importante que tengan ustedes a consideración. El cáncer de tiroides más frecuente es el cáncer de tiroides papilar. El cáncer de tiroides papilar es el más frecuente. Entonces, eso no lo olviden porque eso también, cuando ustedes le pregunten o tengan un caso clínico en donde hablen de una sospecha de cáncer en un nódulo tiroideo, lo más frecuente es que sea un cáncer papilar de tiroides, ¿no? ¿Cuál es la clínica de una tiroiditis subaguda? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles son las dos características clínicas? Acuérdense que las características clínicas en una tiroiditis subaguda, ojo, no se confundan con la aguda, es la subaguda. Esta es la famosa tiroiditis de Kervain. Vamos a tener, como ustedes ponen ahí, bocio doloroso con la trifase. Acuérdense, bocio doloroso con la trifase. Esta es la famosa tiroiditis de Kervain. Y en la tiroiditis de Hashimoto, ¿cuál es la clínica? En la clínica del Hashimoto, acuérdense que es diferente a lo que encontramos en la subaguda. En ese caso va a haber bocio, pero el bocio va a ser un bocio no doloroso, ¿no? Va a haber un bocio
no doloroso. Y no va a haber trifase en este caso, sino que en este caso solamente va a haber hipotiroidismo. Ahí no vamos a tener la famosa trifase, sino solamente bocio no doloroso asociado a hipotiroidismo.